Hermanos, voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor, en la carta de Santiago, en el capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 12. Santiago, capítulo 1, a partir del verso 12. Así dice el Señor: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado: yo soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Bendito Dios, tú, Señor, a ti te exaltamos, oh Rey. Hoy bendecimos tu santo nombre. Grande eres, Señor, y digno de ser alabado, y esto en gran manera. Tu grandeza, Señor, es inescrutable. Permítenos alabar tus obras y anunciar tus hechos a los perdidos que no te conocen. Tú, Señor, que eres clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Señor, tú eres bueno para con todos, y tu compasión sobre todas tus obras. Señor, tus obras todas te darán gracias, y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán, y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. Tú, Señor, sostienes a todos los que caen y levantas a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das alimento. Alimenta nuestro espíritu ahora, Señor, con tu hermosa palabra, para que guíe nuestro andar en medio de la oscuridad del mundo y también de nuestra carne. No permita distracción alguna en esta hora, Señor, que nuestros oídos estén atentos para escuchar todo lo que venga de ti. Cambia también, Señor, todo lo que no va conforme a tu voluntad, y todo esto para tu gloria, eternamente y para siempre. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, uno de los deberes que todo cristiano tiene es el saber la diferencia que hay entre cómo Dios ve las cosas y cómo las ve el mundo. Y digo esto porque en sí el mundo en su sistema no conoce bien en realidad a Dios. Tiene un concepto equivocado en cuanto a las cosas del Señor. Un ejemplo claro es la manera en que el mundo ve el amor y la manera en que Dios ve lo que es el amor. Las personas mundanas consideran que el amor incluye amarse a sí mismo. Sin embargo, la Biblia dice que el verdadero amor no busca lo suyo. El mundo cree que el amor tiene un límite. El amor de Dios es eterno. Nunca deja de ser, dice la palabra. El amor del mundo tiene cosas que no puede perdonar. El amor que hay en el cristiano de parte de Dios todo lo perdona, todo lo soporta. Entonces podemos ver que existe diferencia entre lo que el mundo percibe a lo que en realidad es conforme a las cosas de Dios, conforme a la verdad de Dios. Y es nuestra obligación el entender todas estas verdades para nuestro propio bien. Y creo y también pienso que la fidelidad es una de esas cosas que no está alineado
el mundo con la verdad de Dios. Si comenzamos en el verso 12, dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Ahora, la palabra original que utiliza aquí Santiago para la palabra bienaventurado es Macarios. Es la misma que utiliza el Señor Jesús en Mateo 5, que es en lo que conocemos como las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Y obviamente se utiliza para distinguir a alguien que es feliz, alguien que es dichoso, alguien que ha sido bendecido. Y la idea que Santiago tiene aquí es que significa mucho más que un simple momento de contentamiento, de felicidad. No es una felicidad como la que pueden experimentar personas que no están pasando por momentos difíciles, momentos de escasez, de preocupaciones, de malestares, de enfermedades, sino una felicidad que sucede en el interior de todo cristiano, a pesar de poder estar atravesando por esas circunstancias. Recordemos también que en los versículos anteriores, el Señor por medio de Santiago viene dando la orden que tengamos por sumo gozo cuando los creyentes nos encontramos en diversas pruebas. Y esto porque dichas pruebas pues prueban nuestra fe. Y eso no es algo que simplemente lo encontramos aislado en la Biblia, sino que lo vemos por toda la Escritura. Y solamente para poner un ejemplo, Primera de Pedro 1:7 dice: para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y me pone a pensar, en realidad, de las cosas, de las piedras más preciosas que existen en el mundo es el oro. Y si alguna vez usted se encuentra una piedra preciosa, tal vez le llame la atención, y por más bonita que parezca, no tiene valor aún en sí, hasta una vez que la lleva con un joyero, ¿verdad?, para ver si en realidad tiene valor, simplemente porque tiene apariencia buena. Todavía no tiene valor hasta que esa piedra o dicha piedra sea probada y pase ese examen de autenticidad. Y así son las pruebas y aflicciones. Además de mostrar nuestra fe genuina, producirá en nosotros paciencia y madurez espiritual que tanto necesitamos todos. En la Biblia, la paciencia no significa simplemente una aceptación pasiva de las circunstancias en las que estamos atravesando, sino es una perseverancia denodada en medio de los sufrimientos y de las dificultades, por lo cual la gente no madura siempre se impacienta, desea que las cosas se hagan a su modo o de la manera en que ellos consideran que es lo correcto. Incluso se puede llegar a enojar o molestar cuando las cosas no suceden a su manera. Por lo contrario, las personas que son maduras muestran esa paciencia que tienen. Y por lo general la impaciencia y la incredulidad van juntos, así como la fe y la paciencia van de la mano. La Biblia dice que debemos de ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, dice Hebreos 6:12. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, dice Hebreos 10:36. El que creyere, no se apresure, menciona Isaías 28:16. Dios quiere hacernos pacientes, porque esa es la clave para las demás bendiciones. ¿Y por qué digo que necesitamos todos aquí presentes una madurez espiritual? Bueno, es obvio que es por medio de la palabra que vemos todas esas cosas, ¿verdad? Que es Dios mismo el que quiere ver a sus hijos crecer, madurar, ser conformes y hechos a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Los que somos padres hemos sido testigos del crecimiento gradual de nuestros hijos. Vemos desde el día que nacieron de bebés hasta que se han hecho adolescentes, uno incluso hasta adultos. Y pienso que todos estaríamos de acuerdo cuando vemos a una persona ya adulta
una persona ya de edad avanzada a comportarse como niño es algo simplemente desagradable, no está actuando conforme a su edad. Y eso es algo que también notamos, de que una persona inmadura espiritualmente se está comportando carnalmente, lo que es un niño espiritual. Cuando el creyente aprende a esperar en el Señor, entonces Dios puede hacer cosas grandes por él. Y esto lo menciono porque tenemos varios ejemplos en la Biblia. Obviamente no tengo el tiempo para eso, voy a mencionar solamente algunos. Cuando no existe la paciencia y nosotros actuamos por nosotros mismos, por lo regular, pueden ocurrir hasta tragedias. Y una de ellas le pasó a Abraham. Él se adelantó al Señor. Él tenía una promesa y lejos de ser paciente, él se adelantó y tuvo relaciones con Agar, con la cual tuvo un hijo, Ismael, de cual descienden hoy en día todos los que son musulmanes. La impaciencia de Abraham causó mucho trastorno en su hogar y mucho odio entre ciertas naciones hasta la fecha. Eso usted lo puede ver en su tiempo en Génesis 16. También Moisés se adelantó a Dios, a las promesas que Dios había dado. Llegó incluso a matar a un hombre. Después tuvo que pasar 40 años cuidando ovejas para que aprendiera la paciencia. Eso lo ve en Éxodo 2, del 11 al 20. Entonces, la única manera que el Señor puede perfeccionar la paciencia y el carácter en nuestra vida es en base a las pruebas que estamos mencionando. La constancia no puede alcanzarse leyendo libros de sana doctrina, tal vez escuchando sermones. La manera que podemos alcanzar esa paciencia, perfeccionando el carácter de nosotros, es que debemos de pasar por las dificultades y confiar plenamente en Dios y obedecer. Una vez haciendo eso, el resultado será paciencia, un carácter cristiano que Dios busca en nosotros. Sabiendo esto, podemos entonces hacerle frente a las pruebas, y no solamente hacerle frente, sino recibirlas con gozo, como nos manda la Escritura. Sabemos que las pruebas harán por nosotros, y sabemos que al final del resultado de dicha prueba traerá gloria a Dios. Sigue diciendo Santiago: así que el que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Aquí Santiago está usando la misma ilustración que Pablo utilizaba en cuanto al atletismo. El atleta se prepara dura y arduamente para pasar por esas pruebas que él tiene que pasar. Y al final solamente para recibir un galardón, esa corona, que será el premio para las personas que ganaban dichas competencias. Y ustedes saben muy bien, hermanos, que la preparación de un atleta es rigurosa, es extremadamente estricta. Ellos se niegan a sí mismos, dejan de consumir ciertas cosas, se acuestan a un horario, tienen unos hábitos y una manera en enfocarse en lo que están buscando, que se alejan de todas las cosas. Ellos se están alejando de todo lo que quieren, incluso se niegan a sí mismos, se alejan de sus gustos, de sus placeres, y todo para poder ganar esa corona que es corruptible. ¿Cuánto más nosotros debíamos de tomar como ejemplo esos hábitos? Porque recibiremos una corona que no se corrompe y que tiene un valor incomparable. Ahora, algo que debemos de notar aquí es que al final dice: y esto es a los que lo aman. Así que el que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Y esto, como que si nos ponemos a pensar bien y ponemos atención, es como que no encajaría en cuanto a la idea que viene siguiendo Santiago. Y esto a los que los aman. Porque la idea que él viene siguiendo desde que comenzó la carta, creo que hubiese encajado mejor si él hubiera dicho: y esto a los que confían en Dios, y esto a los que perseveran en la fe. Eso encajaría más con la misma idea que él viene siguiendo. Entonces, ¿por qué escogió el Espíritu Santo
que mencionara Santiago a los que lo aman, es decir, a todos aquellos los que aman a Dios. Y la respuesta es porque el amor es el motor espiritual que nos conduce al perfeccionamiento de las cualidades esenciales para nuestra relación con Dios. Lo voy a repetir de nuevo. Porque el amor es el motor espiritual que nos conduce al perfeccionamiento de las cualidades esenciales para nuestra relación con Dios. Es el amor lo que nos motiva a obedecer. Debe ser el amor lo que nos motiva a confiar en Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Es el amor verdadero a Dios lo que nos lleva a vivir la vida que Dios quiere que llevemos. En 1 Juan 4:7 dice lo siguiente, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Yo no sé cuántas veces, no sé si las contó, pero cuántas veces se menciona el amor, directa o indirectamente. Una y otra vez les estaba mencionando amados. Lo que el apóstol Juan aquí está diciendo es decir, nosotros amamos a Dios porque Él nos ama. Él ha derramado el amor en sus hijos, en todo aquel que está en Cristo Jesús. Es decir, ninguno de los que profesamos tener fe en Cristo Jesús carece de amor o no posee amor. Eso es totalmente y virtualmente imposible. El amor al Señor es lo que nos lleva a nosotros a amar a su iglesia, con sus defectos y con sus virtudes. El amor al Señor es lo que nos hace servir a nuestros hermanos, incluyendo los que son difíciles. El amor al Señor, el amor genuino al Señor Jesucristo es lo que nos motiva a perdonar por más fuerte que nos hayan lastimado. Es el amor a Él lo que motiva. Y es por eso mismo que está diciendo que la promesa es única y exclusivamente para los que aman al Señor. ¿Recuerdan que Él les dijo el Señor Jesús a muchos que le estaba diciendo que lo llamaban Señor, lo reconocían como Señor? ¿Quiénes son los que realmente aman al Señor? Dijo, los que obedecen mi palabra, esos son los que me aman. Aquí hago una pregunta antes de seguir avanzando. ¿Qué tanto es tu amor por Dios? Tómate un segundo para que meditemos. ¿Qué tanto es nuestro amor de Dios? ¿El amor de Dios es lo que te motiva a hacer lo que haces? ¿O cuando no los haces, estás considerando el amor de Dios? Porque lo que genera toda nuestra vida cristiana es el amor a Dios, a Él. ¿Qué tanto es tu amor por Dios? Verso 13 dice lo siguiente: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Ahora aquí Santiago anticipando lo que es común en todo ser humano: excusarse, culpar a Dios directa o indirectamente cuando caemos en nuestras propias tentaciones. Yo creo que ninguno de nosotros aquí presentes está exento de eso. Y eso es algo común en todo ser humano, como ya lo mencioné.
incluso desde el principio. Fue Adán y Eva, nuestros padres, quienes los primeros, lo vemos ahí, ese claro ejemplo de culpar a alguien más por sus propios pecados. Recuerdan que una vez Dios, cuando confrontó a Adán, ya que el pecado había sido consumado, ¿cómo respondió Adán? Dijo: la mujer que tú me diste. Ya se olvidó Adán, ya no le mencionó mi esposa o varona o hueso de mis huesos, carne de mi carne. Eso quedó a un lado. Dijo: la mujer, esa mujer que tú me diste. Yo no te la pedí, yo no la escogí. Tú me la diste. Yo, nada que ver aquí. Ahora Eva hizo lo mismo también. ¿A quién le echó la culpa a Eva? Dijo: la serpiente me engañó. Fue Satanás. El diablo me engañó. Es verdad, el diablo le engañó, pero el diablo no la obligó. Ella tomó su decisión. Pero así somos todos, lamentablemente, hermanos. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero así somos. Buscamos siempre excusarnos cuando cometemos un pecado ante Dios, o incluso cuando hacemos un mal a alguien más, nos excusamos. Por eso Santiago aquí nos va a dar varias razones por las cuales no debemos de culpar a Dios de nuestras fallas, de nuestros pecados. Y una de ellas es que Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. La naturaleza del mal es meramente humana, nos pertenece a nosotros. Dios es bueno y santo, no existe el mal en él. Por tanto, la naturaleza maligna no puede existir ni cohabitar con Dios. Que Dios, vemos claramente en la Escritura que es el autor de las pruebas, pero estas pruebas son para edificar. Dios no es el autor de las tentaciones que son para destruir. Las pruebas son buenas, las tentaciones son malas. Hay una gran diferencia entre ambas cosas. Entonces, si Dios no es el creador de las tentaciones, si Dios no es el creador del mal y de todo lo malo que hacemos, ¿quién es? ¿Quién es el culpable? Yo me hago esta pregunta porque quiero echarle la culpa entonces de mis pecados. ¿Es Satanás? ¿Es el mismo diablo el culpable de todos mis pecados? ¿De cada vez que caigo en estas tentaciones es él? Bueno, Santiago nos va a dar la respuesta. Y eso lo vamos a ver en la naturaleza del hombre. Dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Verso 14. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Acá. Bíblicamente somos nosotros los culpables de cada vez que hemos caído en tentación para pecar. Ahora bien, no estoy anulando tampoco la participación que tiene el enemigo, ¿verdad? Él quiere destruirnos, Él quiere destruir nuestras familias, Él quiere destruir nuestra relación con Dios y hará todo lo que sea necesario para que así sea, pero no quiere decir que Él sea el responsable final de nuestros pecados. Por eso vemos aquí mismo un mandamiento que Santiago da, y es que no culpemos a Dios de nuestras fallas. Es algo terrible de hacer. Además, no debemos de culpar a nadie más, pero mucho menos a Dios. Si nos ponemos a pensar más en detalle lo que esto quiere decir, ¿cuántas veces algunos de nosotros hemos culpado a Dios de lo que nos pasa? Y eso, hermanos, es algo grave, es algo grotesco, es una blasfemia incluso. Básicamente estamos culpando a Dios de nuestras tentaciones. Es acusarlo de engañarnos. ¿Y quién realmente es el engañador? Es el diablo. Estamos acusando a Dios de ser como el diablo. Nunca hagamos eso. Y si lo hemos hecho,
caigamos de rodillas pidiendo perdón a Dios de tal blasfemia. La vez pasada estaba viendo un documental de unas personas que estaban en la cárcel. Todos ellos eran asesinos y la mayoría de ellos, si no es que todos, siempre estaban buscando maneras de justificar el hecho que cometieron. Unos culparon a la persona a la que le quitaron la vida, diciendo que él tuvo la culpa porque los provocó. Otros estaban culpando a su problemática manera de vivir. Otros culparon a las malas compañías. Otros de esos asesinos estaban culpando incluso a sus padres, que porque no les dieron amor o no les dieron afecto. Nunca ninguno de ellos aceptó que fue por ellos mismos quienes tomaron la decisión de pecar contra Dios al quitarle la vida a otra persona. Pero de igual forma es común ver al esposo o a la esposa que es infiel. Busca pretexto para justificar su pecado. Escuchamos cosas como: es que ya no me pone atención, o no me quiere, no me cuida. No lo hace de la misma manera como, no me trata como me trata mi amante, la otra me trata mejor, en fin. Pero la Biblia pone a cada quien en su lugar diciendo que cada uno es seducido por su propia pasión, por sus propios deseos. Y esto indica que cada ser humano individualmente tiene sus propias pasiones. Es decir, mis deseos pecaminosos tal vez no sean los mismos que los suyos, pero al final cada uno de nosotros será tentado por nosotros mismos, por nuestras pasiones, por nuestra propia carne. Esa es la manera en la que el pecado opera en nuestras vidas. Y reconocer esta verdad nos va a ayudar primeramente a saber que hay un enemigo en nosotros. Yo quiero preguntarle a usted, cuando usted sabe de que hay una persona que le quiere hacer daño, que lo quiere dañar, incluso que le quiere quitar la vida, ¿no estaría usted siempre al tanto? ¿No estaría alerta? No vaya a ser que nos descuidemos y esa persona que nos quiere dañar nos haga daño y nos mate. Bueno, en nosotros mismos existe esa, la carne, la pasión por el pecado. Ese pecado no cree que quiere jugar con nosotros, quiere algo más. Entonces reconocer esa verdad nos va a ayudar a eso, a reconocer de que existe un enemigo entre nosotros mismos y también a cómo vencer y obtener victoria cuando venga dicha tentación. Hermanos, déjame les digo una cosa, y esto es por experiencia propia. Si ustedes creen que pueden vencer el pecado por sus talentos o por sus propias fuerzas, evítense perder el tiempo y déjenme les digo nuevamente por experiencia propia que no, van a fracasar. Solamente lo podemos hacer a través de Dios. Sin Dios es literalmente imposible, pero con Dios todo es posible, dice la palabra. Bueno, también una tentación común es pensar que hay pecados que no pueden ser vencidos, porque estamos tal vez sufriendo mucho, estamos muy abrazados todavía a ese pecado. Y somos tentados a pensar de que ese pecado va a estar en nosotros por mucho, mucho tiempo. Pero si tú estás en Cristo, esa no es la realidad. La Biblia dice que si estás en Cristo, ese pecado ya no tiene dominio sobre ti. Romanos 6:16 dice: ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido liberados del pecado, ustedes se han hecho siervos de justicia. Es decir, en Cristo ya no somos esclavos del pecado, ya no hay dominio del pecado en nosotros. Recuerdo
haciendo un hincapié aquí. Recuerdo hace poco en una clase de Fundamentos de la Fe, puse un ejemplo un poco, los que me conocen, cuando doy alguna clase saben que a veces me gusta ir a los extremos, algo un poco dramático, ¿verdad? Pero yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué harían ustedes si en este mismo momento yo les llamo a ustedes de forma personal? Y pónganme atención en esto porque creo que es muy importante, no se me distraigan. ¿Qué harían ustedes si yo de manera individual, delante de todos, yo les digo, hey, rápido, ven para acá, así, límpiame los pies, rápido, y lo llamo por su nombre? ¿Qué harían? Así, tronándole así los dedos, rápido. Estoy seguro que más de un par de cachetadas me llevaría, ¿verdad? ¿No causa eso indignación? ¿No estarían indignados? ¿No estarían molestos en la manera en que los estoy tratando? Rápido, aquí, así, al sonido de mis deditos, movidito, rápido. Estarían totalmente indignados. Y con justa razón, ¿eh? No me dirían, ¿quién eres tú para hablarme así? ¿Quién te has creído tú para que me trates de esa manera? Se enojarían, se pararían y se irían. Pero no sé si ustedes ya están entendiendo hacia dónde voy. ¿No es lo que hace el pecado en nosotros? ¿No es lo que hace la tentación? Cada uno de nuestras concupiscencias, ¿no es lo que nos dice? ¿No nos trata así? ¿No nos dice mi pecado, Adán, rapidito, muévete como un perrito aquí, tírate aquí? Y caigo en eso, hermanos. Ahí no me indigno. El pecado me truena los dedos. El pecado me trata como un esclavo, como una basura. Pero si estoy en Cristo, yo tengo el poder de decirle, no, tú no tienes dominio sobre mí. Ya no soy tu esclavo. Ya no te pertenezco a ti. No tengo ya por qué obedecerte. Yo obedezco a la justicia por el poder de Cristo. Indignémonos pues, hermanos, cada vez que somos tentados. Indígnate, porque ya le perteneces a Cristo. Recuerdo bien en una enseñanza que daba el doctor John MacArthur sobre estos pasajes, y mencionó él una anécdota de Agustín de Hipona. Y mencionaba que él iba en el camino y se topó una prostituta que él, antes de conocer al Señor, frecuentó. Y la prostituta lo llamaba en el camino donde lo vio. Él, al percatarse de la prostituta, él optó por ignorarla. A la prostituta lo siguió llamando, Agustín. Él ni siquiera volteaba a verla. La prostituta decía, Agustín, soy yo. Agustín volteó y dijo, pero yo ya no. Yo ya no soy ese. Yo ya no le pertenezco al pecado. Hermanos, el propósito de las tentaciones no es solamente el de hacernos sentir mal, el que lloremos, el que estemos tristes, el que nos peguemos en el pecho y que nos rompamos nuestras ropas. No es el propósito. Estamos muy equivocados si pensamos que las tentaciones lo único que quieren es estropear el día de hoy en nuestra relación con Dios. No. El propósito solemne es matarnos, destruirnos. Ese es el objetivo principal. Tal vez usted piense que exagero, pero eso es lo que la Biblia enseña.
La paga del pecado es la muerte. Así que vamos a ver ahora otra razón de la que nos da Santiago para no culpar a Dios, y es que debemos de entender la naturaleza del pecado, de la concupiscencia. El joven que se describe en el libro de Proverbios, en el capítulo 7, verso 7, se menciona que cayó en la tentación de una prostituta, y eso lo hizo porque le faltó juicio, le faltó discernimiento, no tenía sabiduría, no tenía madurez. En el verso 23 menciona que eso le costará la vida. Y se me viene a la mente la ilustración de un pez cuando cae en el anzuelo del pescador. Es porque se dejó llevar por el mismo anzuelo. El anzuelo lo atrajo, él codició, el pescado codició ese anzuelo, por lo cual cayó. No usó el discernimiento del engaño, fue atraído por su deseo, y eso mismo le costó la vida al pez. Y es la misma idea que aquí trae Santiago. Debemos de entender esto porque no es un juego religioso, no se trata de simplemente hay que alejarnos del pecado, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, una serie de reglas, no es así, es por nuestro bien. La desobediencia engendra muerte y no vida. Incluso el pecado puede tardar años, mucho tiempo en madurar. Pero una vez que esto sucede, lo único que va a producir es la muerte. Si solo creyéramos lo que la palabra dice en cuanto a esta tragedia final, eso nos ayudaría a no ceder a la tentación. La serpiente usó el deseo para atraer a Eva. Le mencionó, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, refiriéndose al fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Yo les pregunto, ¿hay algo malo en querer obtener conocimiento? ¿Hay algo malo en comer alguna fruta? Eva vio que el árbol era bueno para comer. Eso causó que despertara su deseo. Y el apóstol Pablo también lo menciona sobre este engaño de Eva en 2 Corintios 11:3, dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás es el engañador y se propone atacar tu mente. Es todo, la mente. La carnada que él usó con Eva fue el árbol prohibido, que era bueno y agradable, y que al comer del fruto ella se iba a ser sabia, iba a ser igual que Dios. Pero ella, haciendo esto, olvidó la advertencia de Dios. Dios le había advertido en Génesis 2:17, porque el día que de él comieres, ciertamente moriráis. Eva desobedeció a Dios al tomar el fruto y comerlo. Y luego lo compartió con su esposo y él también desobedeció a Dios. Debido a que Adán no fue engañado, sino que pecó a sabiendas, fue su pecado el que hundió a la humanidad en tragedia hasta el día de hoy. Eso lo puede ver usted en su tiempo en 1 Timoteo 2, versos del 12 al 15 y en Romanos 5, 12 al 21. Así que ambos, Adán y Eva, experimentaron inmediatamente la muerte espiritual. Finalmente, después, la muerte física. Todos hasta la fecha mueren por causa de Adán. Y toda persona que muere sin Cristo, experimentará la muerte eterna, que es el lago de fuego. Se lo puede ver en Apocalipsis 20, 15, del 11 al 15. Así que, hermanos, cuando se presente la tentación, quitemos nuestra vista de la carnada, pensemos en las consecuencias que trae el pecado, recordemos la intención real de ese pecado. Recordemos lo que hizo Agustín cuando su tentación le hablaba.
ni siquiera voltear a ver y recordar que ya no soy yo. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Hebreos 3:12 dice lo siguiente: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. El escritor de Hebreos nos exhorta solemnemente a que hagamos todo lo posible para evitar el ser endurecidos con el engaño del pecado. El endurecimiento mencionado aquí es la apostasía total. Un endurecimiento que conduce a la persona a apartarse de Dios. Algo también que debemos de considerar, mis hermanos, es que al caer en las tentaciones y pecar, Dios, por su gran amor que tiene para con nosotros los que estamos en Cristo, sus hijos, también nos pondrá en disciplina y nos castigará. Muchas veces y en algunas ocasiones nuestras aflicciones tal vez no son pruebas, sino son parte de la disciplina y corrección que el Señor hace. Tomemos también el ejemplo de David. David, que tenía un corazón conforme al de Dios. Recordemos todos los conflictos, la vida, el gran cambio que hubo una vez que él, después de haber pecado, al tomar la mujer de otro hombre. David, en lugar de estar en su lugar donde debía él estar, en la guerra, al frente, como debía haber sido, estaba en el lugar equivocado. Vio a una mujer y cayó en esa tentación, en una tentación. Y sin embargo, esa sola tentación lo llevó a cometer infinidad de pecados. Muchos pecados cometió con tan solo una tentación. Ahora, ¿cree usted que Dios no amaba a David? ¿O dejó de amar a David porque cayó en ese pecado? Por supuesto que Dios amaba a David. Sin embargo, su pecado trajo muchas y graves consecuencias. Ahora, aquí nosotros, si no entendemos esta verdad, que Dios nos puede castigar severamente, aún estando en Cristo, es porque tal vez nuestro corazón ya ha sido endurecido. Es decir, no estamos considerando el temor a Dios. Toda la Biblia es repleta, hermanos, habla sobre la importancia de que nosotros, que somos amados por Dios y que amamos a Dios, tenemos que tener presente el temor al Señor. ¿Por qué? Es de vital importancia para nuestra vida el tomar en cuenta estas cosas. Qué tragedia que nuestro corazón haya sido endurecido. Que nuestra conciencia ya nos esté diciendo, hey, cuidado aquí. Y que cedamos completamente al pecado. Por eso aquí viene la advertencia principal en estos textos. En el verso 16 dice, amados hermanos míos, no se engañen. No se engañen. Fíjese, no dije, no se dejen engañar por el diablo, no se engañen a sí mismos. No creen en su mente falsas cosas. No se dejen engañar por sí solos. Santiago, con un corazón amoroso y pastoral, les implora a la que fue su audiencia y por extensión a nosotros el día de hoy, que no se engañen a sí mismos. Hermanos, durante toda la carta vemos duras palabras, vemos muchos mandamientos, advertencias, exhortaciones que hace Santiago. Pero yo le aseguro que todas estas cosas son motivadas por amor, por el bienestar de ellos mismos. El amor no busca lo suyo. El amor, cuando es genuino, es lo que está haciendo Santiago aquí.
Es lo que hace que incluso les hable duramente durante toda la carta. Incluso les llama almas adúlteras. Pero es por amor. Mis hermanos, les dice, son mis hermanos, son de los míos, somos de Cristo, busquemos nuestro bien común. ¿Ven la importancia de la insistencia que hacemos una y otra vez, hermanos? Vengan. Si están ustedes, vengan a la reunión de oración. Queremos orar por ustedes. Acérquense a uno de los estudios hogareños. ¿Por qué? Porque queremos servirles, queremos que nos permitan ustedes amarles como debemos de amar. Queremos edificarlos, queremos ver crecer. Queremos que su vida traiga gloria al Señor Jesucristo. No es porque nos gusta insistir, como si nos pagaran algo. Es por amor. Debemos de estar al pendiente los unos a los otros, no buscando lo propio, sino considerando a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. Dar preferencia a los demás por encima de nuestros deseos. Amar a nuestros hermanos. Someternos incluso a nuestros líderes, porque ellos velan por nuestras almas. El amor no busca lo suyo. Esto incluye mis preferencias, mis percepciones, lo que yo creo, así debe ser así o así debe ser así. No, el amor no busca lo suyo. ¿Te acuerdas la pregunta que te hice? ¿Amas a Dios? ¿Cómo amas a Dios? ¿De qué manera amas a Dios? ¿Es de la manera que Él acepta? Porque si no lo es así, en vano es la manera en que amas. No nos engañemos, no culpemos a Dios, no culpemos a los demás. Entendamos la naturaleza de Dios. Verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hermanos, más claro ni el agua. Dios es el que da lo bueno, lo da de manera perfecta, aunque a nosotros a veces no nos parezca así. Todo lo bueno viene del cielo, incluyendo la sabiduría que es necesaria para comprender estas cosas. ¿Recuerdan los versículos anteriores? Si se nos hace difícil comprender, nos dice la Escritura que pidámosle a Dios esa sabiduría para poder comprender. Dice, pero pídala con fe. No como aquel que es de doble ánimo, como aquel que un día está bien, sí, todo por Cristo, y el otro día, hoy no. Eso es lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Nos dice que Dios no cambia jamás. Es decir, nunca va a dar lo malo porque Él es bueno. Las pruebas que nos hacen no las hace de manera maliciosa. Las aflicciones, todo eso lo hace por nuestro bien, son bien intencionadas. Cuán grande es el amor de Dios. Qué gran paciencia tiene para con nosotros. Hermanos, no abusemos de esa gracia. No abusemos de dicha misericordia. No abusemos de las bondades de Dios. Seamos igual que Él, justos y no abusadores en todo lo que hagamos. Dice, toda buena dádiva es de Dios, es decir, todo lo que proviene de Dios es bueno. El problema es que lo que nosotros aportamos es malo. Hay en nosotros la naturaleza de querer corrompir las buenas dádivas del Señor, lo que el Señor nos da. Él nos dio las relaciones íntimas para disfrutarlas, para tener placer. Es algo que Dios nos da. Es algo bueno.
pero nos dice que solo lo hagamos dentro del matrimonio. Eso es la manera en que Él lo diseñó. No para codiciar a otras personas, no para tener lujuria, no para fornicar, no para cometer adulterio. Fue bueno lo que Él hizo y nosotros lo tomamos y lo corrompimos. Él nos dio el trabajo para poder sustentarnos, para proveer. Incluso nos da y nos prospera para poder dar a los demás. No abusemos de esa dádiva de Dios, el querer trabajar de más. Y esto para otras finalidades. ¿Cómo sabemos si estamos trabajando de más? Bueno, si descuidamos las cosas de Dios. Descuidamos la obligación de Dios, ya abusamos de la dádiva buena de Dios. El trabajo es bueno, debemos de trabajar, fuimos diseñados para trabajar. Pero no corrompamos el trabajo, hermanos. Si el trabajo está en medio de nuestra relación con Dios, ya lo corrompiste. Para inmediatamente. Trabaja para lo que es necesario. Confía en el Señor. No se convierta en un ídolo. No descuides tu familia ni tu relación con Dios por el trabajo. No confundamos nunca el querer sobresalir con la avaricia, de querer tener más y más y más, porque llega un momento en que nunca es suficiente. Debemos de estar contentos con lo que tenemos. Dios nos dio la familia. Lo que no se convierta igual en un ídolo silencioso, poniendo a la familia primero. No, Dios es primero. El descanso es bueno porque proviene de Dios. No corrompamos esa dádiva de Dios al ser perezosos. Debemos descansar más, no perezosos. Dios nos da la sabiduría para nuestra vida y para guiar a otros, no para jactarnos y pensar que somos mejores que los demás. ¿Ven cómo nosotros podemos corromper tantas cosas buenas de Dios? De una manera tan fácil. Hermanos, si es Dios el que obra en nosotros, si Él es el que da todas las cosas, Él es el que incluso a su iglesia le da los dones para el bien común, no para ser reconocidos o ser vistos. Dios es bueno. Y si tú estás en Cristo, déjame te digo que Dios entonces es tu Padre. Él nos da cosas buenas y no nos abandona nunca porque Él no cambia. Una de las estrategias que tiene el enemigo es de convencernos de que nuestro Padre Celestial está en nuestra contra, de que no nos ama o de que no nos cuida. Cuando Satanás se acercó a Eva, ¿qué hizo? Le insinuó que Dios no la amaba, porque no le permitía comer el fruto prohibido. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús, ¿qué hizo? Suscitó la cuestión del hambre. Básicamente, con otras palabras, decía, si tu Padre te ama, ¿por qué tienes hambre? Déjame decirte que la bondad de Dios es un escudo fuerte para no caer en tentación. Sabiendo nosotros que Dios es bueno, no necesitamos otra persona para solventar nuestras necesidades. Es mejor padecer de hambre dentro de la voluntad de Dios que estar saciado fuera de la voluntad de Dios. Una vez que empecemos a dudar de la bondad de Dios, seremos atraídos por lo que Satanás ofrece. Y los deseos internos, carnales, harán que caigamos en su carnada. Moisés advirtió a Israel para que no olvidaran de la bondad de Dios cuando comenzaron a disfrutar de las bendiciones en la tierra prometida. Hoy nosotros mismos necesitamos esa advertencia. Fíjese lo que comenta el doctor W. Warren, dice: fue la bondad de Dios lo que ayudó a José a no pecar cuando fue tentado por la esposa de su amo.
Dice, he aquí mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en la casa y ninguna cosa me ha reservado sino por ti cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José sabía que todas esas bendiciones provenían de Dios. Fue la bondad de Dios en la persona de su amo lo que lo contuvo para caer en la tentación. Las dádivas de Dios son mejores que cualquier oferta que nos pueda traer Satanás. Cualquiera. Y además Satanás nunca regala nada. Todo terminamos pagándolo muy caro por lo que Él ofrece. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice Proverbios 10:22. Acán se olvidó de la advertencia y de la bondad de Dios. Vio el lienzo y el oro prohibido, lo codició y lo tomó. Se hizo rico, pero la tragedia subsecuente se convirtió sus riquezas en pobreza. Su avaricia lo condenó. Eso lo puede ver usted en Josué capítulo 7. Hermano, la próxima vez que seamos tentados, debemos de meditar en la bondad de Dios. Eso es lo que ya está haciendo Santiago aquí. Por eso menciona sobre lo de las dádivas. Recuerda las bondades de Dios, lo que hace en tu vida. Sabemos que necesitamos algo, esperemos que Dios lo provea. Nunca hay que jugar con la carnada del diablo. Uno de los propósitos al sufrir la tentación es de que aprendamos a ser pacientes. Mencioné una cosa mala de David, ahora voy a mencionar una cosa buena. 2 veces David fue tentado a matar al rey Saúl y así apresurar su coronación. Pero él resistió la tentación y esperaba la hora que Dios había hecho. Voy a terminar con esto. Dios usa las aflicciones como prueba de nuestra fe para nuestro beneficio y edificarnos a la madurez espiritual para ser más como Cristo. Dios usa las aflicciones como prueba de nuestra fe para nuestro beneficio y edificarnos a la madurez espiritual para ser más como Cristo. Por lo contrario, Satanás y nuestra carne utilizan las tentaciones simplemente para destruirnos, para hacernos mal. Es claro que Dios no desea que caigamos en tentación, pero tampoco va a hacerla a un lado, hermanos. Si queremos ser más como Jesús en la vida cristiana, debemos de afrontar las pruebas y las tentaciones confiando únicamente de Dios, dependiendo únicamente de Él, obedeciendo y haciendo nuestra vida cristiana por amor a Él. Voy a cerrar con una oración, y es una oración puritana. Mi deseo el día de hoy es que cada uno de nosotros nos apropiemos de ella, de forma personal. Soberano Rey y Juez Todopoderoso, ¿qué puedo decir respecto a los cargos que hay en mi contra? ¿Debo fingirme ofendido y defenderme? No me atrevo. Sabes mi insensatez. Ninguno de mis pecados te está oculto. Mi conciencia dice que negar mis crímenes solo los aumentaría y agregaría nuevo combustible al fuego de ira que me merezco. Soy más culpable de lo que puedo decir. Mi corazón habla más que cualquier acusador, y tú, Señor, eres mucho más grande que mi corazón. Tú lo sabes todo.
¿Qué ha sido mi vida sino una rebelión contra ti? No se trata solo de este o de aquel pecado en particular. Desde el principio hasta el fin, nada ha estado bien. Toda mi alma ha sido desordenada. Todos mis pensamientos y afectos, mis deseos, mis obras, todo ha estado lejos de ti. He actuado como si te odiara. Tú eres infinitamente el más encantador de todos los seres. Actúo como si hubieras estado tratando de agotar tu maravillosa paciencia. Mis acciones han sido malas, mis palabras aún más, y mi corazón cuanto más corrupto que cualquiera. Qué fuente de pecado y corrupción original es mi corazón. Mezcló sus corrientes amargas con los días de la primera infancia y fluye incluso hasta nuestros días. He ido de mal en peor, provocando tu paciencia cada vez más. Me sorprende que tu paciencia continúe. Si el delito fuera contra mí, no podría haberlo soportado como tú. Si se tratara de un príncipe, hace mucho tiempo habría hecho justicia a cualquier rebelde cuyos crímenes se parecieran apenas a los míos. Si se tratara de un padre, hace mucho tiempo que habría rechazado a un hijo tan malagradecido. ¿Por qué entonces, Señor, no soy expulsado de tu presencia? ¿Por qué no estoy sentado bajo el juicio irreversible de la destrucción? Le debo mi vida a tu indulgencia. Pero si todavía hay alguna forma de liberación, alguna esperanza para una criatura tan culpable, que me sea descubierta por tu evangelio y por tu gracia en el Señor Jesús. Si se necesita más humillación o terror por mi salvación, hiere mi corazón, Señor, para que luego pueda sanarlo. Rómpelo en pedazos y al final tú lo unirás nuevamente. Amén.